Cristo a todos aquellos que de manera especial están realizando la consagración al Inmaculado Corazón de María a través del método de San Luis María Griñón de Montfort, que, como te compartí en las preliminares, está en este libro que se llama Tratado de la verdadera devoción. Tratado de la verdadera devoción. Y vamos a ponernos en la presencia del que todo lo puede, in nomine Patri et Filii Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. El día de hoy vamos a compartir este momento para conocer más sobre la infancia de la Virgen María, sobre su vida, sobre cuáles son los 4 dogmas marianos, sobre las 3 principales etapas de la Santísima Virgen María. Si quisiéramos, pues, realmente hablar de la Virgen María, pasaríamos horas y hasta días, de manera que hoy solamente pues te voy a compartir de manera breve lo que he considerado más importante para compartir contigo. Recordemos que para nuestra Iglesia Católica, que es sabia y maestra, tenemos, aparte de las Sagradas Escrituras, tenemos la tradición apostólica, tenemos el testimonio de los santos, también tenemos las experiencias de los místicos y también los llamados libros apócrifos, que la Iglesia Católica permite que se haya tomado alguna información de ellos para conocer más sobre nuestra fe. En este caso, conocemos, por ejemplo, los nombres de los padres de la Santísima Virgen María a través de un protoevangelio apócrifo, y los nombres de ellos pues son Joaquín y Ana. El primer punto que vamos a tratar brevemente sobre es la infancia de la Virgen María. Bueno, era una niñita muy linda, muy bonita, su mamá siempre andaba piropeándola, y un día la niña le dice a la Virgen que todas las gracias, todo lo que tenemos es por don de Dios. Hizo a la mamá pues reflexionar un poco sobre eso. Era una niña que le encantaba mucho pararse tempranito y se ponía a orar. Desde que se paraba se ponía a orar. Luego se dedicaba a los quehaceres domésticos, pues su mamá Ana le enseñaba a coser, le enseñó a bordar, le enseñaba a cocinar, perdón, todos los quehaceres domésticos, le enseñó a coser sin costura, y a ella le gustaba mucho estar en el jardín. Allí se comunicaba con los ángeles. También en las tardes sociabilizaba con las visitas. Era costumbre pues en esa época que las personas recibían visitas en su casa, y ella, por cortesía, por educación de sus padres, pues tenía que participar en esas visitas, y una vez que terminaba la visita ella volvía otra vez a dedicarse a la oración, al recogimiento interior. Luego, después de la cena, ella volvía otra vez a ese momento de oración y se comunicaba con la Santísima Trinidad. Su papá y su mamá tuvieron muchos años tratando de que la mamá saliera embarazada, y no salía embarazada. Pasaron más o menos 20 años, y durante ese tiempo ellos le prometieron a Dios que si le daba la fecundidad, tener un hijo, ellos se le iban a ofrendar a el templo. Esta era una costumbre en el judaísmo. Puedes confrontarlo esto luego en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Y así fue. Pasaron 20 años aproximadamente, y al nacer la niña, ellos fueron al templo a ofrecerla al Señor. Recordemos también, pasando a otro punto, sobre el alma. Recordemos que Dios infunde el alma desde el momento de la concepción. Nosotros somos una unidad de cuerpo y alma, y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, permíteme, en el número 382, el hombre es corpore et anima unus, una unidad de cuerpo y alma. La doctrina de la fe afirma que el alma espiritual e inmortal es creada de forma inmediata por Dios. De manera que es Dios quien crea el alma. Y lo que quiero destacar aquí, que es súper importantísimo,
por demás es que la Virgen María, en el momento que se une, bueno, igual todos nosotros y toda la creación de Dios, el ser humano, desde que se une el espermatozoide como el óvulo, ya allí está esa chispa, esa luz, esa alma, esa vida, es vida ya, ¿verdad? Para nosotros en la Iglesia Católica, y ahí el Señor le infunde, le da el alma a ese ser. Dice un santo, San Alfonso María de Ligorio, que en el momento de su concepción la Virgen María estaba más llena de gracia, óyeme bien, esto es realmente hermoso, más llena de gracia, que juntando toda la gracia de todos los seres humanos, desde Adán y Eva, incluyendo todos los que ya están en el cielo, es menos que la gracia que había en esa célula microscópica de ser humano de María. El San Luis María Griñón de Montfort, en su tratado de la verdadera devoción, permíteme que esto me parece también realmente importante, dijo lo siguiente: la Virgen María ya estaba llena de gracia cuando la saludó el arcángel Gabriel, quedó sobreabundantemente llena de gracia cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra inefable, y siguió creciendo de día en día y de momento en momento en esta doble plenitud, de tal manera que llegó a un grado inmenso e incomprensible de gracia. Y esto ya lo vamos a cotejar o ampliar un poco más en estos próximos momentos que vamos a seguir compartiendo sobre la Virgen María. Cuando la Virgen María recibe la visita del ángel Gabriel, según la tradición y algunos místicos, tenía aproximadamente 15 años, era una niña, ya casi que una adolescente. Aquí comienza la primera etapa de la Virgen María, son 3 etapas. La primera etapa es desde su concepción, desde la concepción de la Virgen María, ¿verdad? Cuando ya pues el Señor infunde el alma, hasta que conoce su misión con la visita del ángel Gabriel. Esa es la primera etapa, cuando se le aparece el ángel Gabriel. Y el ángel, ¿cómo saluda a la Virgen? ¿Cómo saluda el ángel a la Virgen? ¿Te recuerdas? Alégrate, llena de gracia. La segunda etapa va a acontecer cuando muere su amadísimo Hijo Jesucristo. Ella tendría aproximadamente entonces, si sumamos los 15 años de la primera etapa, más los 33 aproximadamente que tenía Jesucristo cuando fue crucificado, nos da 48 años. Y aquí lo que quiero destacar, por testimonio, por conocimiento de los místicos y algunos santos, es que ella no envejecía. Era cada año más santa, más linda, más pura, y su rostro seguía siendo el mismo rostro. Y también es importante destacar las palabras, de las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz, destacan cuando le dice: ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Juan fue el único discípulo junto con las mujeres que estaba allí con Jesús. Sin embargo, es importante destacar en este momento, lo que quiero puntualizar es que representaba a toda la iglesia. La Virgen María nos concibió en Nazaret y nos da a luz en el Calvario. La Virgen engendró a Jesús, cabeza de la iglesia y cuerpo místico donde participamos todos nosotros. Y la tercera etapa es 15 años aproximadamente después, que son el tiempo que se tiene la información, como te digo, por tradiciones, por místicos, de el que vivió la Virgen María con Juan en su casa. Se piensa que fue en Éfeso, en Turquía. Allí vivió la Virgen con Juan. Luego, la Virgen María, pues, este sería uno de los primeros, uno de los dogmas de fe, la Virgen asunta al cielo. ¿Cómo muere la Virgen? ¿De qué murió la Virgen? ¿Realmente la Virgen María murió? El dogma de la asunción de la Virgen María al cielo dice lo siguiente: transcurrido el ciclo de esta vida, la Virgen fue asunta al cielo en cuerpo y alma sin sufrir la corrupción. ¿Cómo fue esto? Según los místicos, dicen que Jesús se le apareció a su mamita, a su madre querida, y le dijo: mamá,
Llegó el momento que subas al cielo. ¿Quieres ir al cielo con muerte o sin muerte? Y dicen estos místicos que la Virgen le dijo: Jesús, hijo mío, yo me quiero parecer en todo a ti. Jesús le dijo: está bien, madre, pero como tú ya sufriste una muerte, ¿sí? Cuando ella fue esa espada que le atravesó su corazón cuando su hijo fue crucificado, entonces Jesús le dice que pues que va a tener una muerte de la siguiente manera. La Virgen va entonces, se acuesta y se queda dormida, es lo que se conoce como la dormición de María. Como ella estaba tan llena de gracia, pero tan llena de gracia que ya no cabía más gracia en ella pues se queda dormida y dicen que fue en la aurora. El otro punto que quiero compartir contigo el día de hoy es sobre los dogmas marianos. Ya vimos uno de los dogmas, que es la Asunción. Esta Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma, como te acabo de decir, a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre del año 1950 en la Constitución Munificentissimus Deus. El primer dogma mariano es la maternidad divina de María. La Virgen María es verdadera Madre de Dios. Fue solemnemente definido este dogma por el Concilio de Éfeso en el año 431. El Concilio Vaticano II hace referencia de este dogma en la Constitución Dogmática Lumen Gentium número 66. El segundo dogma es la Inmaculada Concepción, que fue proclamado dogma por el Papa Pío IX el 8 de diciembre del año 1854, el día en que tú y yo vamos a consagrarnos ya en 2 días más al Inmaculado Corazón de María. Este dogma nos enseña que María fue concebida sin mancha de pecado original. Por eso muchos teológicamente decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Eliminamos sin pecado original concebida porque ella fue concebida sin mancha de pecado original. El tercer dogma es la Asunción, que ya te lo acabo de compartir, y el cuarto dogma es la perpetua virginidad. Se refiere a que María fue virgen antes, durante y después del parto. Esto lo vemos en la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II. Me permites que hacer un inciso para que tengas cuidado, estés alerta. Están sacando muchas películas sobre pues, la Virgen María, sobre Jesús, muchas series en estos canales donde uno se suscribe, ¿verdad? Ahorita hay una película reciente sobre María, sin embargo, ahí están, digamos, contradiciendo algunos aspectos importantísimos de nuestra doctrina. Por lo tanto, te invito a que tengas cuidado si vas a ver esa película, porque pueden confundir. Pasamos al otro punto que quería compartir en este video tutorial. Permíteme un momentico, y es sobre los motivos por los cuales nosotros estamos a favor de esta devoción. Y vamos a verlo en el libro del Tratado de la Verdadera Devoción, capítulo 2, dice lo siguiente. Motivos a favor de esta devoción. Primero, nos consagra totalmente al servicio de Dios. No hablamos nunca de Dios sin pensar en María, y no hablamos nunca de María sin pensar en su Hijo Jesús. Hace que imitemos el ejemplo de Jesucristo y practiquemos la humildad. Nos alcanza la protección maternal de María. Es medio excelente para procurar la mayor gloria de Dios. Conduce a la unión con el Señor. Es camino fácil, corto, perfecto, seguro. Nos lleva a la plena libertad de los hijos de Dios. Procura grande ventaja al prójimo y es medio maravilloso de perseverancia.
Y para terminar el día de hoy con este tutorial, te voy a leer brevemente sobre el tomado del libro de San Luis María Griñón de Montfort, que dice lo siguiente. Permíteme un momentico. Dice lo siguiente. En el libro de San Luis María Griñón de Montfort, capítulo 2, el número 136, permíteme leer un momentico, dice lo siguiente. Esta devoción, en cambio, exige entregar a Jesús y a María todos los pensamientos, palabras, acciones y sufrimientos y todos los momentos de la vida. De quien ha optado por ella se podrá pues decir con toda verdad que cuanto hace, vele o duerma, coma o beba, realice acciones importantes u ordinarias, pertenece a Jesús y a María gracias a la consagración que ha hecho, a no ser que la haya retratado expresamente. Bien, queridos hermanos en Cristo, en el próximo encuentro vamos a compartir sobre las deformaciones del culto al Inmaculado Corazón de María. Que tengas un excelente día en el Señor. Que Dios y María Santísima te acompañen siempre, a ti, a tu familia, a tus mascotas. Amén. Ave. Gratia plena, Domini